Hola, les saluda Jesús Coronado, coordinador de IDC. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el licenciado Luis Santos Jiménez. Muchas gracias por recibirnos, Luis. Gracias, Jesús, muy amable. Luis es coordinador de la Comisión de Competencia Económica en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y pues hoy vamos a platicar un tema bastante interesante que inclusive el Poder Judicial nos ha entregado algunos criterios en tiempos recientes al respecto, que es el tema pues vinculado entre competencia económica, secreto profesional y también lo que está haciendo pues la comisión, ¿no? La famosa COFESE. En este sentido, Luis, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los límites al secreto profesional? Muchas gracias, Jesús. Muy interesante la pregunta y muy actual el tema, la problemática. El secreto profesional es una figura básica, fundamental de la defensa y del sistema jurídico, porque sin ella no se entendería en absoluto el derecho de defensa de un particular. Es decir, el particular que necesita una defensa de un abogado debe de poder decirle todos los detalles de su caso, inclusive hasta razones de por qué cometió un ilícito, culpabilidad y demás problemas a su abogado, sin que tenga el temor de que el abogado en algún momento, ya sea voluntariamente o bien forzado por la propia autoridad, tenga que revelar esa información que se convierte en un secreto. Entonces los límites son muy excepcionales, muy restrictivos, y de hecho me parece a mí que en México está poco explorado el tema de los límites. La regulación es escueta, básicamente nada más respeta y protege el secreto profesional, pero no entra demasiado al tema de los límites. Solamente por ahí un par de artículos en materia penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales habla de algunas excepciones de qué es lo que el abogado no puede revelar en un procedimiento penal, y también en materia de procedimiento civil, pero muy escueto. Parece ser que hay mucha materia que explorar en ese sentido. Muchas gracias, Luis. En este sentido, volviendo al punto, en tiempos recientes se decía que la COFESE pues intentaba vulnerar un poco el secreto profesional, justamente cliente abogado, sobre todo en ese sentido. Ahora, al respecto, Luis, ¿qué grado de privacidad debe tener estas comunicaciones entre un cliente y un abogado? Bien, esta pregunta hay que precisarla en el sentido de que el secreto profesional es una obligación y un deber del profesional, del abogado, para ejercer su profesión y para defender debidamente a un cliente. Esta obligación implica muchos puntos en particular. Uno de ellos es el de la confidencialidad de la información que recibe de su cliente, y de ahí el privilegio cliente-abogado. Es uno de los aspectos del secreto profesional que tendría otras vertientes. Esta pregunta que tú haces es importante e interesante, porque en realidad es que la comisión no es que haya querido vulnerar el secreto profesional, por un lado, y tampoco el privilegio de la información abogado-cliente, sino básicamente nos encontramos en la problemática de un choque, un conflicto de dos perspectivas, de dos necesidades legales. Uno es la investigación en materia de competencia económica. La autoridad de competencia, la COFESE, o en su caso la IFETEL, tienen la posibilidad y las atribuciones de investigar al fondo y de llegarse a todos los elementos de prueba que en un momento dado sean necesarios, incluida la facultad de realizar visitas de verificación, correcto, y por el otro lado, pues el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la debida defensa, al debido proceso, etcétera. Son dos aspectos muy importantes que entran, no diría yo que en choque, pero sí en contraposición. En este punto en particular, la comisión, que fue la que dio origen a una jurisprudencia que vamos a platicar más adelante, dio lugar a una revisión en visita de verificación que puso en tela de juicio el aspecto de la privacidad, etcétera. Es decir, si se justificaba sus atribuciones de investigación para hacer una excepción al privilegio abogado-cliente. Entonces, insisto, no es que sea un tema de vulneración, pero sí es un tema de determinar en un momento dado, así lo hizo el juez federal, en qué momento llegamos a un límite en donde la autoridad pública ya no puede traspasar en sus facultades de investigación, porque vulneraría ahora sí el derecho del particular. Pues muchas gracias, Luis, ha sido un gusto.
Muchas gracias, Jesús. Y pues los invitamos a que lean en extenso la entrevista que nos va a conceder el licenciado Luis Santos sobre este importante tema, y también les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en LinkedIn y también en idconline.mx. Se despide de ustedes Víctor Herrera en la grabación y quien los saluda Jesús Coronado. Hasta la próxima.